ideas que también hay que tomar en consideración. Fíjense que se intenta ahí que diferenciemos el teatro en sentido general, con la teatralidad en sentido particular. Cuando hablamos del teatro, podemos estar refiriéndonos al género, a todo el género que abarca la comedia, el drama, la tragedia, etcétera, y todos los subgéneros. También se confunde con el espacio para las obras, lo llamamos teatro también. Voy para el teatro. Por ejemplo, el teatro se llama de tal manera, o sea, ese es el espacio donde se significan las obras. Y el género literal del teatro, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la teatralidad, o sea, de la calidad propia del teatro, estamos hablando de ese modo particular que se tiene de interpretar el texto teatral, que la gente lo relaciona con exageraciones, es decir, con modos exagerados de hablar, de actuar, de moverse en escenario. De hecho, cuando una persona exagera en su conducta, se le suele decir que es muy teatral, porque en el teatro las voces, los ademanes se suelen matizar, y a ese matiz extra que se le da le llamamos teatralización. Entonces, pensemos en la diferencia entre el teatro como tal y el cine. En ambos hay que actuar, pero para el público común, el actor, la actriz de teatro suele matizar demasiado la actuación. Estoy usando la palabra matizar para no decir exagerar. Mientras que en el cine se busca que el actor o la actriz se sienta lo más natural posible al momento de actuar. De hecho, el teatro se hace en vivo, mientras que el cine se hace grabado. Y para grabar una escena en cine hay muchas veces que durar horas y horas tratando de lograr el efecto natural, o sea, que no se vea teatral, que no se sienta que los actores están exagerando la actuación. Por ejemplo, la voz, la postura, el gesto, el movimiento en escena. Entonces, hay una diferencia entre teatro y cine. Ambos requieren de la actuación, pero el cine reclama que la actuación sea lo más natural posible, que se parezca posible al desenvolvimiento común y corriente de la gente. Mientras que en el teatro no me importa si un actor o una actriz exagera los ademanes, las actitudes, las voces. Entonces, eso es el detallito ahí político que se señala en el teatral, tiene que ver con los elementos de ese texto. Por ejemplo, el compone de diálogos. Los diálogos son precisamente los que marcan la diferenciación de personajes, sino también sus intervenciones.
cada diálogo o cada intervención implica una actuación. O sea, un actor o una actriz que deberá hacer o decir algo. Mientras que hay otra parte del texto teatral que se le llama acotación. Las acotaciones son todas esas expresiones que aparecen por lo general entre paréntesis o entre corchetes, que no son más que indicaciones para el director y para los actores. Ahí se dice qué debe hacer cada uno en escenario. Ahí dice cómo debe presentarse el escenario, cómo debe moverse un actor, una actriz, con qué tono debe decir ciertas palabras. Entonces, las acotaciones y los diálogos, los monólogos también, porque a veces no es un diálogo, a veces es una sola intervención de un solo actor, de un solo personaje, que desde el principio al fin estará hablando en escenario, estará actuando. Entonces, son elementos estructurales que hay que tomar en cuenta, y ahí se hace la observación de que hay obras de teatro que solo tienen diálogos o solo tienen acotaciones. Y resulta raro, ¿verdad? Que solo haya acotaciones, solo haya aclaraciones para el director. Y tú dices, ¿y los personajes? ¿Y no van a dialogar? Bueno, eso son parte de las experimentaciones y de las experiencias del teatro de vanguardia. Porque el teatro nacional, el teatro tradicional siempre tiene acotaciones y diálogos. Pero el teatro ha evolucionado mucho. Y hay un teatro alternativo que hace cosas extrañas, como las llamadas performances o actuaciones sin diálogo ni nada, simplemente movimientos en escenario de parte de los